Él se describe a sí mismo, luego de 1 año y medio de entrenamiento, como un tipo de espaldas anchísimas, de bíceps y pechos monstruosos. ¿Qué te recuerda? ¿Qué época? Con un andar, con ese andar, palabras de Cajal, deselegante, no elegante. Claro. Con ese andar deselegante, digno de un Hércules de feria. Claro, estamos hablando Mirá qué lindo. el Hércules, Digno de un Hércules el de Hércules feria. de feria, que era justamente estas ferias donde estaban estos espectáculos de vodevil, donde estaban los hombres fuertes, justamente nada elegante, un Claro. poco tosco también por el porte físico que Claro. tenía, ¿no? Claro. Pero mira vos cómo él se leía a sí mismo así casi como un fenómeno. Claro. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de un tipo que está dentro del culturismo un poco fuera de época en el culturismo y en un país que no se destaca por tener grandes exponentes en ciencias exactas. ¿Cómo estás, ¿Qué Chino? haces, Simón? No, aparte, una rareza completamente geográfica y de época. Estamos hablando de un tipo decimonónico Claro. en un país con cero tradición de grandes edificios que vengan desde la ciencia dura. Claro. Podemos hablar de una tradición literaria. Si hablamos de literatura, sí. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos un programa un poco diferente con el Chino, que ya estuvo con nosotros, y con nosotros digo con Padilla, ¿no? Más El como Chino, espectador. vos no competiste nunca, Chino, Nunca, ¿no? jamás. Pero Jamás. estuviste cerca. Cerca. Chino, para los que no lo conocen, es un habitué de Findesquín de la madrugada y es un tipo que vivió el culturismo desde muy chico. ¿Cuántos años hace que está en el culturismo, Chino? Estoy desde el 83. Desde el 83, imagínense, y conociste todo, ¿no? Absolutamente todo. Todo. Podríamos ponernos. Ya hicimos muchos programas de época. La edad de oro del culturismo Exacto. argentino y del culturismo mundial. A todos. Y del culturismo mundial, de las revistas. Ya hicimos un montón de programas, pero este es un programa muy especial. Claro, porque estábamos hablamos bastante, entrenamos también, vamos También a aclarar. entrenamos. Entrenamos y hablamos, y salió el tema y me dice. Heavy Duty. No hagamos polémica, hoy no. Pero tiene que ver con esto. Después vamos a enganchar. Bueno, buenísimo. No, y el Chino me empieza a comentar de Ramón y Cajal, que es a quien convocamos esta noche, y justamente hoy, o sea, hace unas horas, Sí, claro. estamos casi pasado el 1 de mayo, se cumple el natalicio, porque él nace un 1 de mayo de... Nace un 1 de mayo, justo, mira vos, en serio, 1 de mayo del año 1852. Un renacentista, un decimonónico, nace en Aragón, hay un pueblito de Zaragoza, en una familia de médicos, pero esos médicos humanistas que se dedicaban por vocación. Como tenemos en Argentina Maradona, por ejemplo, esos Exactamente. médicos de campo, ¿no? Maradona, que tiene su biblioteca acá cerca de Chacarita, todavía está la biblioteca Maradona. Sí, paso a veces. Es el Maradona no conocido, Claro, digamos, ¿no? y tal vez más valioso. Es un gran tipo, un gran médico. Vamos a aclarar, Maradona fue un médico argentino, médico rural, que en Chaco trabajó. En Chaco del Norte. Que hizo esos médicos a los que se refiere, que era la familia de Ramón y Cajal. Bueno, están considerados, esa época está considerada como de los grandes sabios que excedían, para que veamos, Ramón y Cajal son dos apellidos, es Claro, Santiago sí. Felipe, si no me equivoco, Ramón y Cajal. Claro. Entonces, él se presentaba como Vamos a Ramón. aclarar que estamos hablando de un físico culturista en una época donde el culturismo no existía, realmente. No vos decís, en una época donde el culturismo no era tan conocido. Prácticamente no se conocía el culturismo como tal. De hecho, había culturismo porque estamos hablando que entrenaba, Claro. vamos a ver algunas fotos. Claro. Y lo que me llama la atención, bueno, 1852, él comienza con el culturismo de joven, me llama la atención, te das cuenta por la foto que son de 1880. Tenemos aproximadamente. referencias exactas por escritos de él. Bien. Hay que tener en cuenta que este muchacho, que es uno de los grandes genios, porque como todo tipo de esa época, de esa categoría en Europa,
eran los renacentistas, los decimonónicos, o sea, se dedicaban a algo, se especializaban en algo, pero a ver, la frase sería, Ramón y Cajal te diría, ¿qué necesitas vos para vivir? Y bueno, guita, un trabajo, él, ¿sabés lo que te hubiera dicho? Yo necesito todo. 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 Entonces era fotógrafo, montañista, aventurero, escritor De hecho, y científico. De hecho, cuando vos vas a científicos de la época, a ver, se me ocurre ahora, ¿no? De Thomas Edison. Claro. La cantidad de inventos, porque no era una especialización. Te inventaba acá. ¿Puedo meterte una acá? Sí. Vos sabés que Ramón y Cajal fue un fanático, un precursor de la fotografía. Fue fotógrafo. Bueno, de hecho, es miembro honorario de la Academia Europea de Fotografía, Claro. o algo muy grosso. Él inventa una placa, no soy un experto del tema, pero inventa unas placas que revelaban o reaccionaban en 3 minutos contra las 3 horas que se usaban. Claro. No consigue inversores. ¿Y qué pasa con Edison? Contemporáneos. Edison, medio que ya venía desarrollando eso, tenía la banca, era un tipo muy conocido. Uf. No es lo mismo venir de un pueblo Claro. de Zaragoza que, Totalmente. claro, que venir con todos los capitales Totalmente, que están pero- apoyando nuevas tecnologías. Pero mirá cómo se cruza eso, y Edison toma eso y lo patenta Edison, pero es un invento, un innovador hasta en eso. Estamos hablando de un tipo que escribió libros de terror, de policiales, un tipo que hizo arte, ciencia. Bueno, en la ciencia, como decís, es muy importante lo que decís vos. Estamos hablando del 52, el tipo se recibió de médico en el 73, 1873. Cero tradición científica. De hecho, a lo que él se va a dedicar no era el número 1, el modelo. Vamos a aclarar que el tipo se dedicó básicamente, era un anatomista, histólogo, se dedicaba a estudiar. Él se recibe en a los 21 años, ¿no? Se dedica a estudiar, bueno, hay una serie de episodios muy Histólogo, vamos a aclarar que son tejidos. Tejidos. Él empieza a estudiar los tejidos, le encanta la anatomía, De hecho, vamos con una anécdota. Bueno, por eso mismo, vamos a aprovechar esta introducción, cómo, a ver, la génesis. ¿Por qué el Claro, tipo? Porque claro. vos viste que cuando hacemos un reportaje a un culturista, normalmente, ¿cómo fue que empezaste un Claro. gimnasio? ¿No? Y más o menos tenemos una historia bastante parecida. Él, Ramón y Cajal, ¿por qué empieza a hacer culturismo en una época donde prácticamente no existía el culturismo? Por una razón que muchos hombres empiezan actividades que en su vida pensaron que iban a desarrollar. Por una chica muy hermosa. Ah, para conquistar, digamos. digamos. Yo tenía entendido que era una pulseada, un desafío. Fue una pelea con reglas muy rudimentarias de box que derivó en una pelea. No hay varias versiones. Hay versiones, yo escuché de las peleas y también de un pulso, las dos. Puede ser. La que tengo Pero era yo- para impresionar a una dama, como decimos. Bueno, estaba. Para impresionar a una dama. Estaba en el último año del bachillerato, él se recibe de bachiller. Y estaba la chica, le decían la Venus de Milo. Esto es lo Mirá. que se sabe, que era hermosa. Y estaba el compañerito Morrines, creo que se llamaba, que estaban los dos locos por la chica. Y la chica jugaba un poco con ese rol. Y dijo, bueno, el más fuerte. Y esto se dirimió, como decís, vos tenés la versión del pulso. Está la versión del No, pulso. yo tengo más allá de la versión del pulso, o la pulseada, como le decimos, Claro. o arm wrestling, la versión que yo te comentaba, en una época donde estos asuntos se dirimían con la fuerza. Sin ningún problema. Hasta con las armas muchas veces. Moneda corriente. Estaban los duelos, una época muy diferente a lo que estamos viviendo. Cuchillo primera sangre y todo ese tipo de cosas. Exactamente. O sea que este duelo, por decirlo de alguna manera, entre Morrines y Santiago Ramón y Cajal, de 17 años los dos, fue con las reglas del box. Sí. Box de esa época, ¿no? Un box también muy rudimentario. Sí, sin guantes. o con- Sin nada, lo cierto es que lo arruinan, aparentemente lo arruinan, lo cagan a trompadas, perdón, se puede... Sí, claro. Es que si lo cagan lo a cagan a trompadas. se puede decir lo cagan a trompadas. Tengamos un antecedente que él era un tipo completamente travieso, hace una secundaria cuestionando a todos los profesores. Él estudiaba en un colegio de curas, muy estricto, había que estudiar de memoria. Y él decía, no entendía, decía, ¿cómo se puede estudiar de memoria? Nadie puede estudiar de memoria si quiere ser inteligente o si quiere desarrollar una idea Fíjate, o un concepto. fíjate cómo el tipo que volvemos a un tema muy actual,
que es esto de hasta qué punto la educación, estamos hablando ahora 170 años Claro. atrás, hoy se cuestiona los métodos de estudios y qué tan convenientes o no son esto de estudiar de memoria o también no tener una base de educación para tener un fin práctico. Él mismo ya cuestionaba su forma de estudio. No solo eso, era una pelea constante. El padre, que siempre lo apoyó, hubiera querido que él siga por los caminos tradicionales académicos. El tipo la pasó mal. La pasó mal, porque el tipo cuestionaba absolutamente todo. No entendía cómo podía salir algo bueno de construcción de mundo, de inteligencia o de pensamiento real, estudiando memoria. Esto le hacía que viviera castigado. Claro. Era un colegio muy estricto, de curas, no me acuerdo cuál, pero algo muy estricto. ¿Qué hacía él? Se iba a la montaña. Ahí empieza la ficción por el montañismo. Esa bronca era una oveja negra, entre todos hacían que sí, y claro. El tipo cuestionaba lo que le estaban planteando como conocimiento. El tipo se iba a la montaña a correr, pero no a mirar y a tomar vino en la montaña, iba a correr en la montaña y se sabe que se trepaba. Digamos, ahí donde había una rama, el tipo se trepaba de la rama. Chino, y también, fíjate cómo son, que me estoy enterando, yo si bien tenía una idea, me estoy enterando de cosas. También podemos decir que fue un precursor en el culturismo, sobre todo en España, porque los campeonatos vinieron mucho. De hecho, el primer campeonato de culturismo en el mundo creo que fue en 1901 con Sandow, ¿no? Claro. Pero ni hablar en España, ¿no? En Argentina fue en 1954 el primer, o 55. Ah, bastante cercano. No, Argentina tiene una tradición bastante larga. No sabía ese dato. Sí. No lo tenía. Mediados de los 50, Eliseo Panza, el primer campeón argentino. Claro. Estamos hablando de una competición ya con reglas, ¿no? Claro. Pero bueno, la primera competencia con otro tipo de juzgamiento, ¿no? Y de reglas. Construido en el río. Sí, la que estoy hablando, la de Sandow, fue creo que en 1901, principio del siglo XX. Y ahora que vos me contás esto de que salía a correr a la montaña, también podría ser un precursor de lo que hoy se llama trekking, no sé cómo se llama, montañismo. Vamos a hacerla más fácil. Sí. Obviamente, le decimos a la gente que todas estas palabras que usamos, culturismo, incluso fitness, fue un precursor del fitness. Estamos utilizando palabras para definir algo que imaginen que es 1871 cuando él arranca con la actividad física. Él arranca de chico, con la montaña y treparse, claro, ¿no? Como una manera de escaparse de la realidad. No sé si te pasó, a mí me pasó de preadolescente y ya casi adolescente, de esa necesidad, tal vez cuando empezás a producir testosterona y todavía tenés eso de la niñez, de necesidad de descargar esa energía, o trepando, jugando, saltando. Yo saltaba en los techos. Sí. De hecho, cuando empecé a entrenar, eran unas pesitas y yo no sabía bien que hacía 500 repeticiones, 1000 repeticiones. Eso de que te sale de adentro y no sabés bien lo que querés. Simon, vos sabés que esto que decís, impresionante, como si no lo practicamos, no es que lo ensayamos antes, pero es increíble cómo se juntan las cosas. En Fitness Más, y ustedes lo saben por los programas que hacemos con Padilla, son espontáneos. O sea, obviamente que acá vinimos con una idea de lo que íbamos a hablar, pero no preparamos. Que de por sí esperamos que no haya ningún médico especializado en neurociencia, porque estamos tirando conceptos de dos tipos curiosos, no vamos a hacer... Nosotros somos curiosos. Somos curiosos claro. Y somos culturistas profesionales, ¿no? Somos culturistas profesionales porque yo soy profesional en otra área, pero bueno, no vamos a especificar en qué. Este es en serio. Pero ¿qué decías vos? Retomame. Bueno, que es un impulsor de alguna forma. Bueno, te tiro un dato, tal vez me esté adelantando. Sí. De muy grande, él dice que para él exageró cuando arranca la actividad de sobrepeso. Él la lleva a extremos que pueden ser equiparables a un culturista profesional hoy, ¿no? La lleva pero no se arrepiente. No lo recomienda, dice, solo es recomendable, de grande esto, la conclusión que saca él es, no recomiendo salvo que seas estructuralmente fuerte. Claro. Fíjate cómo metió la genética y salvo que ya seas estructuralmente fuerte... Es que con los conocimientos, a pesar de que había rudimentos solamente en el entrenamiento, en la hipertrofia, en el desarrollo muscular, yo supongo que más allá de su inteligencia propia que tenía,
los razonamientos a base de la medicina, él podía deducir Tranquilamente. algo sobre lo que era el desarrollo. Por Pero eso totalmente. esto se da cuenta de la genética y la estructura Totalmente. y si sos una persona fuerte o tal vez ya se estaban empezando a estudiar, no lo sé, si hay un médico, como bien vos decís, pero la gente sabe que este es un canal de culturismo y tocamos no somos especialistas puntuales en distintos temas, pero nos gusta hablar de todo un poco y observar la realidad, lo que pasa. Concretamente, ya creo que se estaban empezando a definir, no lo sé, ya los que eran los biotipos. Bueno, Entonces, ahí está, de una manera rudimentaria, tal vez sin saberlo. Pero él de grande llega a esa conclusión, que yo lo asemejo a cuando en varios programas Padilla, entre ustedes hablan del primero de clase, de tipo fuerte ya por naturaleza, y nombra un par de nombres, no sé, no me salen ese nombre. siempre Chuck Sipes, todos sí, esos sí, sí. tipos, ¿no? Chuck Sipes. Chuck Sipes, porque Chuck lo Sipes, decimos sí, como hay que decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, Ramón y Cajal, en su vida, en el 70 y pico, en el 80, en el 90, ya sabía esto. Claro. Y recomienda, dice, no es lo mismo que entrene a alguien que empieza a los 50 o a los 40. Yo recomiendo que arranquen como arranqué yo. Para eso tenés que ser naturalmente fuerte, y ahí sí te alarga la vida. Claro. Ahí sí. Y no, entonces, ¿cómo es que él empieza a entrenar de una forma metódica? Claro. Él termina la secundaria, tiene este altercado, lo cagan a trompadas, eso lo marca de por vida, no se puede bancar eso, fue una ofrenda hacia su virilidad, ¿no? Él habla de la virilidad, de la importancia de hacer ejercicios de fuerza, sobre todo en la edad viril. Palabras de él, ¿eh? Mirá. No nos echen la culpa por alguna palabra que hoy se pueda tomar de alguna manera dificultosa. Dicho de él, la recomendación del ejercicio de sobrepeso, y él hablaba no de las repeticiones, del aumento de las contracciones, repeticiones, sobre todo en la edad viril, que eso es de por vida. Él habla de que no se arrepiente de haber hecho ejercicios extremos impulsados por el ego y el narcisismo. Ya de grande dice, el impulso debía ser otro, pero no me arrepiento. Sin eso jamás hubiera llegado en las otras áreas a ser lo que fui. Ni en la ciencia, ni en las artes, ni en tener esa lectura renacentista y humanística de vida, le importaba un carajo la guita, le importaba nada el tipo. El tipo quería ser feliz. Claro. ¿Viste? Y no, dice, no hubiera sido posible sin la disciplina de los años duros de gimnasio. Claro, de alguna forma, esto que hablamos, y lo hablamos mucho en el culturismo, que muchos detractores del culturismo te pueden tratar dicen, no, pues mira, este tipo es un vago, lo único que hace es come, duerme y entrena, pero claro, cuando vos tenés una estructura en tu vida, estoy hablando de culturistas de nivel de competición, que es una vida muy sacrificada, a pesar que viéndolo desde afuera, sí, pero che, este vago come, duerme y entrena. Claro, lo que pasa son entrenamientos de 2 o 3 horas, más el cardio, más a veces comer sin hambre, o no comer cuando tenés mucha hambre, bancarse dietas extremas, y ese es sacrificado. Porque más allá que me decís, no, pará, sacrificio y es levantarse a las 5 de la mañana para ir a la... Sí, es verdad, por supuesto, pero el culturismo también, y como vos bien lo decís, de alguna forma tal vez le forjó el carácter de alguna manera para desarrollar otras cosas. Los ejercicios de fuerza para él fueron fundamentales. Él termina la secundaria y en el año 70 se mudan de ese pueblito de Zaragoza a la ciudad de Zaragoza. Él ya venía enfermo de que perdió por débil, que no era lo suficientemente fuerte, le quedó eso en la cabeza. Le quedó. Está por la Plaza del Pilar o algo así, no vamos a ser tan exactos. Terminó la secundaria en el año 70. Tenemos muchos seguidores de España que van a estar muy contentos y van a recordar mucho, van a decir, yo conozco ese lugar. Conozco ese lugar, sí. La Plaza del Pilar, Zaragoza, años 70 clavado, se mudan a Zaragoza con la 1870, familia. 1870, la familia va por varios pueblitos hasta que termina la secundaria y ahora va a estudiar a la Facultad de Medicina de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué pasa? Pasa por la Plaza del Pilar, ¿qué ve? Cultura física. Cultura física. Vos, claro, ni gimnasio. Por eso que cuando hablamos de que fue un precursor del fitness y del culturismo, no existía ni la palabra culturismo.
según, yo creo que vos estás tentado a decirme que constructivismo por ahí un poquito después vino. Ahí me encanta eso que me decís vos, que es constructivismo. Claro, yo siempre digo que nosotros... A ver, los... Me encanta eso que Sí, vos tenés ese concepto, sí, ¿no? los nombres, más allá de la Sí, etimología, ¿no? Claro, más allá. La adopción a definiciones que vienen de, por ejemplo, de anglicismo, Claro. como es el culturismo, que obviamente como surge bueno, en realidad surge con Sandow, era prusiano, ¿no? Prusiano. Digamos, pero generalmente en Europa está la escuela francesa. Claro. Pero la palabra bodybuilding viene más de los americanos, ¿no? Que nacen en California. Yo siempre digo que está mal traducida a culturismo, Sí, porque si hablamos una traducción correcta de building es constructivismo. Claro. O sea que el término correcto sería físico-constructivismo, que de hecho en los 70 y en los 80 se usó también la palabra de... Podemos, por ejemplo, nombrar, y le voy a mandar un saludo, si no está no bien, a Claudio Martínez, que es gimnasio constructivista. Tenés razón. Mirá vos, constructivista, que es el término correcto. Pero bueno, quedó culturismo en vez de constructivismo. Pero la traducción es físico-constructivismo. Entonces... Él entra a ese gimnasio que ve cultura física. Cuando entra, claro, ¿con qué se encuentra? Con esto. ¿Con esto? Ya estaba, pero estaban bien adelantados. Se encuentra con esto en 1870. Claro. A ver, había un instructor que evidentemente, imagínate que ese tipo ya la veía de antes. Él entra teniendo 18 años, 19 años, 18 años, 17, 18 años, y el dueño de eso ya era viejo. Y ya tenía lomo, o sea que vamos atrás. Sí, podemos ir claro. atrás. Lo que pasa es Pero que, no bueno, esto esto es un trabajo de investigación. Es investigación ojalá, es antropológico. Si alguien en España, que tiene, por una cuestión de ser locales, tal vez tengan más... se lo voy a consultar a José María Forte cuando hagamos el vivo. Debe saber un poco más, porque esto es muy interesante. Estamos hablando de la prehistoria. ¿Te das cuenta cómo va para atrás incluso? Claro. Porque estamos hablando de don Ramón y Cajal, premio Nobel, que en su adolescencia. Pero había un tipo que lo instruía a él. Claro, que ya tenía conocimientos. Pero mira lo interesante. En esa época la Europa andaba mal, estaban las guerras carlistas, había revueltas, estaban los carlistas que querían bajar a lo que era el reinado oficial. Bueno, siempre en esa época vivían de guerra en guerra, después se armó la guerra de Cuba. Sí, Europa no la pasaba bien. Una época muy conflictiva. No solamente en España. Se estaban también definiendo en Europa la formación de ciertos países, lo mismo en Italia y en Alemania. Había una reconfiguración, bueno, no había, ¿no? España no estaba pasando por su mejor momento y el padre, siendo cirujano, tampoco era un cirujano que no pertenecía a las grandes círculos donde podía haber algo de dinero, no se manejaba así. Él no tenía un mango, ya tenía casi un año de estudio de anatomía, ya estaba en la facultad y era un genio. Estamos hablando, ahora con el diario del lunes, podemos decir que un año para Ramón y Cajal no era un año para alguien común. El tipo estudió anatomía, histología, tenía el padre médico, era inquieto, seguramente se metía en lugares que otros alumnos no. Tenía un conocimiento, tenía un aprovechamiento de era una esponja de pensamiento. El tipo se va al gimnasio y no tenía plata. Entonces el tipo se está yendo, no tengo plata. Dice, no tengo plata. Claro, porque si bien uno puede decir padre médico, hoy en día, siglo XXI, siglo XX también, te diría más siglo XX. Padre médico es un buen pasar económico, normalmente. Ni hablar en otras latitudes. Ni hablar. En Estados Unidos. Muelle con barco. Claro, exacto. Pero fines del siglo XIX, en España, por más que era padre médico, no necesariamente era de una familia de un nivel económico, digamos. Para nada. Tal vez sí cultural y social. O no social, cultural pero no económico y social. De cualquier manera, Santiago Ramón y Cajal nunca le hizo caso al padre, nunca le hizo caso a las autoridades, iba para otro lado, le decía una cosa y hacía otra, pensando que la realidad podía tener otro color a la que la decían, siempre cuestionaba la realidad, lo establecido. Es muy loco, ¿no? Porque después él se transforma en palabra oficial, ¿no? Lo que va a hacer después. Muy loco cómo se manejan las cosas. El revolucionario, el pensamiento revolucionario pasa a ser el pensamiento oficial. Muy increíble.
Pero bueno, va al gimnasio y cuando se está lleno... De lo revolucionario a lo pragmático, digamos. Exacto, tal cual. Va al gimnasio. Va al gimnasio. Que no era gimnasio, no era decía fitness King, no decía creo que o LA Fitness, ni Gold 100. Decía Oxygen. No decía Oxygen. Y tampoco se encontró con alguien que le daba la rutina de Drop X7. Sí, claro, FST7, ni nada de eso, ¿no? Que esa me la tenés que explicar, yo la entiendo. Creo que hay un vaso de agua. No te la puedo. Había la original con un vaso de agua. No te puedo explicar algo que nunca lo terminé. No lo terminé de entender y que todavía no tiene explicación, pero bueno. Yo no la entiendo, pero debe ser, habla mal de mí, no de la rutina por ahí. Yo no doy la altura para entenderlo. Sí, no, hay cosas que si no la entendés, habla bien de vos. Habla bien de mí. Sí. Pero sigue con... Sigo. El tipo se mete, no tiene guita, y el tipo, el dueño del lugar de cultura física, lo ve grandote. Y dice, para, vení, ¿vos qué haces? Y yo estudio medicina, ¿qué sabes? Mucho de anatomía, de histología, y sé porque mi papá es médico, sé cómo curar algunas lesiones. Y sí, también con mi conocimiento puedo adaptarlo acá a los ejercicios y puedo mejorar, podemos experimentar. El tipo vio oro en polvo, lo agarró así, le dijo, vos no pagás, claro, pero te venís todos los días. Cosa que iba a ser igual, porque el tipo entrenaba 3 horas por día. Y entra, imagínatelo, un Ramón y Cajal de 18 años, se recibió de medicina en 3 años. Sí, ¿no? Claro. O sea que el primer año ya era una mente brillante. Una mente brillante. Y nada, y empezó, y lo que ve, lo primero que es unas bolas. Bolas que después yo he visto en reportajes tuyos, muy parecidas, que se le agregan peso. Sí. Se le agregan, no sé si municiones. Bueno, sí. Decía, son las pesas rusas normalmente. O las precursoras. Las precursoras. Esas eran las que se usaban para levantar lo que hoy se usa en Strongman. Eso, bueno, pero el tipo se encuentra con variedad de eso. A ver, no, olvídense, siempre digo, la cámara está allá, porque a Padilla le tengo que corregir, Padilla ve el monitor siempre, la cámara está allá. Olvídense de que un gimnasio con la estructura, no estamos hablando obviamente del siglo XX, ni siquiera de los primeros gimnasios de fines del siglo XIX en Francia, donde había mancuernas, barras, algunas poleas, ¿no? Yo supongo que esto era todo experimento también, levantar pesos, ¿no? De hecho, él se encuentra con esas bolas de diferentes tamaños, adaptables a diferentes pesos, como mancuernas, ¿no? Le ponía, por lo que uno infiere, porque él decía, había una rutina como obligatoria que provenía, lo estuvimos hablando el otro día, de cierta gimnasia sueca. Claro. Que hasta nosotros podíamos hacer en la primaria. Sí. Había como que los que entraban era obligatorio que tengan una rutina al principio de ese tipo de gimnasia sueca. Poco le duró. Él ya venía haciendo montañismo, flexiones, dominadas, una suerte de dominadas. Colgado de la rama de una rama. Claro, entra acá e inmediatamente a la gimnasia sueca obligatoria, él le agrega una bolsa, una cuerda, una soga fuerte, le mete las bolas adentro y empieza a hacer en una barra con peso. Empieza a hacer unas paralelas que se había con peso. Había anillas. Eran típicas. Había anillas y unos trapecios así de la gimnasia olímpica, todo con peso. Palabras de él. Cada día que iba mi cuerpo necesitaba agregarle más peso a las bolas y más contracciones a los ejercicios. De hecho, me eran insuficientes, no dice las series, dice, con el correr de los días, mi cuerpo necesitaba repetir más los ejercicios y agregarle más peso. Claro. Concepto de series y repeticiones. Sí, y de entrenamiento progresivo también. Exactamente, de entrenamiento progresivo. Ir subiendo peso y de progresivo, ya no obviamente sería un full body, no sé, corregime. No, tal vez, no lo sé. A ver. Estamos suponiendo. Estamos suponiendo. Tal vez no haya registros. No hay una rutina escrita. Porque no sabemos si hubiera un full body o había una rutina de cierta frecuencia. Yo, con el total desconocimiento, te podría decir que probablemente eran unas series de ejercicios que se hacían 3 veces por semana, con cierto orden. Pero supongo que no habría división de rutina como supongo conocemos. Que no, pero sí. Sí había, por su lógica también, más allá de lo que le puede haber enseñado esta persona, que era el dueño del
del lugar. Instituto, del lugar del del Instituto de Educación Física, como lo quieras llamar. Sí. Más allá de eso, la deducción de tratar de comprender de lo que es la biomecánica, de la fisiología, los conocimientos de medicina, y me voy a ir un poquito más allá, y por lo que me estás contando de la mente que tenía este tipo, yo estoy seguro que hasta habrá adaptado, deducido conocimientos de nutrición. Ninguna también. duda. ¿Por Ninguna qué? duda. Ahí ya empieza. Ninguna Ya duda. pasamos a otra área, ¿no? Para mí hubo así como la madre de, no me acuerdo quién era, Steve Reeves era nutricionista. Claro, pero a ver, Muchísimos años después. estamos hablando, y lo pueden ver en las fotos, que es un físico realmente desarrollado, y sobre todo lo que más me llama la atención, teniendo en cuenta, vamos a decir un año hipotético, 1880. 1872. Vamos a decir 1870 a 1880. Ponele. Alrededor, digamos. Los registros dicen que en un año, dentro de ese instituto Sí. de cultura física, el tipo cambió completamente y se Claro. transformó en Y otra cosa. por lo que vemos en las fotos, es un físico trabajado a lo que podemos llamar fisicoculturismo moderno. Yo creo que sí. O sea, bastante lejano lo que vino en esa época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como comienza Sandow, que eran esas exhibiciones un poco de vodevil, ¿no? Que mezclaban un poco la fuerza con el exhibicionismo, también el baile y otras rarezas, ¿no? Vos sabés que lo decía él. Él se describía a sí mismo, ya después de un año y medio de entrenamiento, con experimentos. Él experimentó mucho y todos en ese lugar sabían que estaban experimentando, pero con alguien que no era habitual tener un estudiante de medicina en un lugar así, que venía con toda una serie de conocimientos y los aplicaba. Imagínate lo que era eso. Hay que tener esa capacidad de abstracción Claro. para saber lo que estaban haciendo ahí. Imagínate que el tipo hasta recomendaba cómo se curaba una lesión, ¿no? Claro, le preguntaría al padre, pero era un mundo que le fascinaba y que no podía dejar diariamente de entrenar. Él se describe a sí mismo, luego de un año y medio de entrenamiento, como un tipo de espaldas anchísimas, de bíceps y pechos monstruosos. ¿Qué te recuerda? ¿Qué época? Con ese andar, palabras de Cajal, deselegante, no elegante. Claro. Con ese andar deselegante, digno de un Hércules de feria. Claro, estamos hablando. Mirá qué lindo. El Hércules, Digno de un Hércules el de Hércules de feria, que era justamente estas ferias donde estaban estos espectáculos de vodevil, donde estaban los hombres fuertes, justamente nada elegante, un poco tosco también por el porte físico que tenía, ¿no? Claro, pero mira vos cómo él se leía a sí mismo así casi como un fenómeno. Claro. Nunca consideró que estaba fuera de moda. De hecho, en el 72 ya era un animal, se era considerado una bestia, muy fuerte, el tipo era muy fuerte. Lo mandan a la guerra. Primero la guerra carlistas ahí en Lérida, en España, pero al año lo embarcan y lo mandan a Cuba. Cuba era una provincia española. Sí, claro. Sí. Hay una revuelta en Cuba, en la guerra de los 10 años, lo enganchan, lo mandan, pasa 2 días por La Habana, le encanta La Habana, le dice, ¡ay, qué lindo, las chicas, el trópico! Claro. Una cosa nueva, pero que así como pasa por La Habana, lo mandan a Villahermosa, a un lugar que era un pantano, ¿no? El padre trata de acomodarlo. Tenía cierta para que no vaya a la influencia. guerra. No, para que le den Para que esté un poco más cómodo. Un puesto administrativo, algo Sí, así. sí, ¿Qué claro. hace Ramón y Cajal, fiel a su estilo No, renacentista, decimonónico? No necesito nada de eso, que me toque lo peor. Claro, voy al frente. Y lo peor le tocó. Villahermosa, como médico, él en España lo mandan a resistir a los carlistas con el grado de teniente en una montaña, en la Primera República, que fue, o Alfonso XII ahí, porque en 3 años cambió 3 regímenes diferentes en España. Y con el grado de teniente, en cuanto te embarcan, ya por embarcarte, ir a ultramar, Ya te dan tenías- el grado de tenías capitán. un grado, el grado de claro. capitán. Lo manda a Vistahermosa, que era un pantano, claro, ahí se le va el romanticismo de La Habana. Él como médico va y recibe, no tienen insumos,
no le llega la comida a él, decía que los superiores se quedaban con la comida, me recuerda episodios que no vamos a sus superiores se quedaban con la comida que a llegaba. episodios de mucha actualidad, Y digamos. tristes. No, en Argentina, dejémoslo. digamos, Me parece que es para otro. Principio de los 80. Me parece que es para otro programa. Burocráticamente un desastre. Médicamente no tenía insumos, no recibía a los heridos y se le morían. Imagínate lo que habrá aprendido ahí también. Hasta que aparecen los mosquitos. En el medio de un pantano, Villahermosa, paludismo, enfermedades tropicales. El tipo cae y cuando se está a punto de morir, lo cazan, lo meten en un barco. Santander, a España, llega. Hay descripciones de la familia que dice: nosotros mandamos un muchacho hermoso, musculoso, vigoroso. Y nos trajeron esta porquería. Y nos traen una porquería. No, imagínate, con las que pasó. A punto de morirse. Claro. Mirá qué interesante. Lo ven los médicos, ¿no? Dice, ¿cómo pudo haber llegado vivo? ¿Cómo pudo haber llegado vivo? Cuando saben la historia de él, ¿por qué vivió? ¿Por qué pudo vivir? Por la fortaleza, bueno, y eso, a ver, es a veces cuestionable y incluso puede ser como un lugar común en el culturismo muy que te dicen, bueno, tampoco no tanto, el famoso el culturismo me salvó la vida. Tenía resto. En algún punto, porque está siempre, Tenía resto. siempre que se muere un culturista, como digo, el culturista se tiene que morir a los 100 años de muerte natural. 108. Porque si te pasa por arriba un colectivo, te agarra cualquier cosa, te dice fueron por los anabólicos o por el deporte que te mata. Simón. Pero vos fíjate, en el caso ¿no? Clic te queda corto, no te la perdonan, Claro. tenés que superarlo. Tenés que ser casi inmortal. Y fíjate, claro, como vos me decís, tiene algún argumento. No es que le salvó la vida, pero de alguna forma sí, porque esa fortaleza física que él formó en su primera juventud lo preparó para soportar enfermedades y un montón de cosas. A otro lo hubiera arrasado. Él tenía un resto muscular, un resto físico que hizo que no se muriera antes. Y él cuando regresa, después ya se recupera, ¿no? Y sigue con sus estudios. Sí, se recupera en contra, es muy interesante. Perdón con Ramón y Cajal cada cosa es una perlita. Sí. Los médicos, casi desahuciado el tipo, le dan una serie de... Se empieza a recuperar ayudado por la tía, por la familia, lo cuidan. El tipo cobra unos salarios que lo debían de la milicia, tramita atrasado un año, agarra un mango, se empieza a comprar microscopios, material para él, preparados, se empieza a comprar eso mientras se recuperaba. La recomendación de la recuperación era reposo. ¿Qué hizo él? Nada. Prefiero el dolor al reposo. Frase de Cajal, textual, esto está escrito. Prefiero el dolor al reposo. Me sometí a las aberraciones desde el punto de vista médico, a las aberraciones más incómodas para la medicina. Hice todo lo contrario. Cuando me decían que tenía que hacer una cosa, levantaba peso, subía montañas, sentía como mis pulmones... ¿Cuántas veces los culturistas lo hacemos? Bueno, sentía que te dice que el médico, mejoraba. dice, no entrene, Bueno, y claro. bueno, que es más fuerte que nosotros. Es más, textual, mi método consistía en ir en contra de las recomendaciones médicas. Ramón y Cajal. Claro. Estamos hablando... Y él ya era médico. Y él, escuchá, sigue su carrera y se dedica, él se especializa en lo que sea en la parte de neurocirugía o neuronal. No. Él vuelve de la guerra, él era médico, se doctora, reinicia sus estudios en Zaragoza, se va a Madrid y en Madrid se doctora en el 70 y pico, se doctora. ¿No? Una cosa es recibirse, otra cosa es el doctorado. Sí, un doctorado. Y se recibe en histología y en anatomía, como un alumno muy, muy particular, un joven genio. Le dan una cátedra en Valencia, luego le dan una cátedra en el 80 y pico en Barcelona, le dan una cátedra de histología, y a partir de ahí se va a la Universidad de Madrid, se casa. En el 90, el 80 y pico se casa con, no me acuerdo el nombre, García de apellido. Tiene 7 hijos en su vida, se le mueren 2. Típico en esa época, ¿no? Muy típico. Se casó con una mujer en contra de su familia. ¿No? Otra muestra. Un rebelde. Un rebelde constante. A cada paso que daba era contestar algo, una rebeldía hacia algo, ¿no? Vaya a saber qué. Sigue los estudios
y ya venía él estudiando, tenía una pasión por el estudio del sistema nervioso. A ver, para que se entienda y que no se ofenda a ningún médico que lo explicaría mucho mejor que nosotros. Obvio. El modelo que había del sistema nervioso era el más cercano de un tal conocidísimo, Golgi. Está el órgano tendinoso de Golgi, es muy nombrado dentro de las neurociencias a Golgi. Camilo Golgi, un tano. No, mirá. En Italia y en Alemania había mucha tradición de neurociencias y de ciencias duras, ¿no? Básicamente en Alemania e Italia. El modelo que la medicina, que la ciencia tomaba como sistema nervioso era el de Golgi. ¿Qué decía Golgi? Que las células nerviosas, sobre todo las cerebrales, el sistema nervioso, era una materia gris más o menos uniforme y que la conducción del impulso nervioso se daba de una manera uniforme, lineal. Perfecto. Lineal, uniforme, Sí, sí. no había mucho más que eso. Cajal decía, para lo que yo veo, que es la reacción de un cuerpo humano y la vida cotidiana, si está regido por el cerebro, me parece que las conexiones tienen que ser más complejas que esto. No estaba de acuerdo con Golgi. Decía, para la complejidad que yo veo en el ser humano, y está esto regido de alguna manera, se sabía que había un sistema nervioso, células nerviosas, Sí, no se claro. sabía en qué Sí, forma. sí, sí. Él decía, las conexiones que debe haber ahí arriba y en todo el cuerpo deben ser más complejas que las que describe Camilo. Eran amigos, no estaban de acuerdo. Y él investiga sobre eso, se pone a investigar, toda la vida se pone a investigar. Él tenía el concepto que la estructura del sistema nervioso, de la materia gris del cerebro y las conexiones tenían que ser mucho más complejas que un sistema único, lineal. Él lo veía. De hecho, Chino, vos me estás hablando fines del siglo XIX, Claro. pero hoy, Claro. ya en la época que estamos viviendo, se continúan haciendo descubrimientos con respecto a las conexiones Fíjate con todo lo que avanzó la ciencia. Totalmente. Que estamos ya incipientemente entramos en la época de la inteligencia artificial, Claro. donde las máquinas probablemente, yo espero que no, en algún momento va a reemplazar, y todavía hay descubrimientos de cómo funciona ese tipo de conexiones neuronales y cómo se conecta con el resto del cuerpo. Y estamos hablando a fines del siglo XIX. Estamos hablando. Algo, Exacto, es muy bueno lo que está diciendo. Porque este muchacho, este genio, este hombre renacentista, sienta las bases para todo eso que estás diciendo vos. Él es inaugural, es un gran sabio. Fíjate que en el año, él arranca sus investigaciones específicamente en ese tema, y el 87 le agarra tuberculosis, es un año de mierda para él, pero el 88 lo considera el año cumbre de la vida de él. Él descubre el 88 el modelo básicamente que tenemos hoy de sistema nervioso. Él dice el sistema nervioso no es homogéneo ni tan sencillo. Desarrolla la morfología es la estructura. Claro. ¿No? Él dice que bueno, el cerebro está constituido por una serie de conexiones muy complejas y que la unidad de ese sistema nervioso es la neurona. No la llama neurona, después se va a llamar neurona. Dice, no es uniforme, no alcanza con eso, que eso era Golgi. Claro. ¿no? O sea que la conducción del impulso nervioso es mucho más compleja. Él sienta las bases Claro. de lo que luego se conoce lo que es el sistema nervioso central. Él estudia básicamente la materia, lo que se llamaba materia gris cerebroespinal. Claro. El cerebro y la parte inicial de la médula espinal. Y las células de la retina. Él estudia eso. Y llega a la conclusión que el sistema nervioso es un sistema de unidades indivisibles, que es la neurona, Claro. ¿no? Y después, claro, descubre el axón, la dendrita, las formas, que la conducción del impulso nervioso no es unidireccional, sino en muchas direcciones y de muchas maneras. Esto lo publica en el 88 y ahí dice, claro, se establece una controversia entre el modelo de Golgi. Y dice, esto es una locura de compleja. No, me imagino, como ocurre actualmente, que cuando se empiezan a plantear, vienen corrientes, Pero ¿no? por Vienen supuesto, tendencias. por supuesto. Los que dicen, no, esto es así, Claro, y ahí empiezan a No, ver y aparte tienen un peso los grandes edificios ideológicos de la Claro, ciencia. exactamente. ¿No? Ahí Sí, eso sí, tiene peso.
A ver, ¿quién tiene más vistas? ¿Golgi? Claro. Hoy se diría, sí, a ver, ¿de dónde está el peso? Hay un marketing también. Bueno, el tipo, bueno, era genial. Y como para ir redondeando, creo que es un tema que a mí me interesa, ¿no? No sé si al ser un canal de culturismo, de nicho, a mí me gusta este tipo de charla, este tipo de programas. Como para ir redondeando. Sí. Él gana el premio Nobel en 1906. En el 88 publica. Bien. En el 89 Alemania, centro Sí. científico, Alemania, palabra santa, lo reconoce como verdad. Esto dice, me parece que es así, que no es el de Golgi, que es esto. En el 91 es aceptado por las sociedades de medicina, se funda, bueno, un alemán le pone la palabra neurona a esa unidad que había descrito Ramón y Cajal, le pone el nombre neurona, y muy pocos años después se genera la doctrina de la neurona tal cual la conocemos hoy, que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso, con conexiones de todos lados, complejísimas, tal cual la conocemos hoy. Él sigue sus investigaciones. En el 1906 le dan un premio Nobel. En el 1906 le dan el premio Nobel, compartido con Golgi. Compartido que él lo recibe muy bien. Dice, claro. Él dice, yo no hubiera avanzado con esto si no hubiera tenido lo de él. Mirá qué dato. Toda la vida Golgi había inventado un método de tinción. ¿Qué significa esto? Que vos en el préparo del microscopio, para cuando vos cortás el tejido cerebral, tenés que teñirlo para verlo. Es como que aparezca el hombre invisible. Sí, tenés que tirarle pintura. Tirar pintura por lo menos. Y no había manera. Golgi lo tenía, pero se veía más o menos. Ramón y Cajal toma el método de tinción de Golgi, lo perfecciona y gracias a eso su sistema lo ve. Se puede empezar a ver. Aparece. Se puede empezar a ver lo que se creía que había. El modelo que tenía lo empieza a ver. Luego se corroboró con los microscopios electrónicos. El resto es historia. Él comparte el premio Nobel con él. El tipo rechaza luego, ya siendo una eminencia, ya tenía honoris causa de todo lo que te imagines. Sorbonne, Cambridge, esta, la otra, miembro de todas las academias de medicina del mundo. Él no le importaba mucho eso, los recibía. Se dedicó a la investigación toda su vida, hasta el 22 que se jubila. Se jubila de un puesto que tenía honorario, claro, ¿no? En la Universidad de Zaragoza, pero él tiene un laboratorio que se le instala, después del Nobel le instalan un premio, un laboratorio fantástico, y él se jubila, pero sigue trabajando en un laboratorio al cual le ponen Ramón y Cajal toda su vida, acepta ese honor, rechaza muchas cosas, rechaza ser ministro de Salud, porque lo rechaza todos los puestos que tuvo de docente en las universidades, se bajó el sueldo a la mitad. Sí. Dice que no. Igual que ahora en Argentina, bueno, ¿no? Podemos hacer un paralelismo. Pero en serio, él tuvo muchos puestos de docente. Qué locura, ¿no? Y consideraba que era mucho, que su labor era humanística, que no debía ganar eso, no era un verdadero filántropo. No como lo de ahora, que son grandes comerciantes. Tal cual. Que se autodenominan filántropos. Por supuesto. No, él no veía para nada como nada mercantilista. Le ofrecen becas a los hijos para que puedan estudiar por ser Ramón y Cajal. Le decía, no las puedo aceptar porque soy Ramón y Cajal. Claro. Justamente yo estoy obligado a pagarlo. Claro. Las rechazaba. Una maravilla, un tipo que fue... Y como te decía, aparte, y repito, ¿no? Como dije al principio, en un país que al contrario, vos hablabas justamente de Alemania, después también lo fue Estados Unidos. Sí, claro, Italia. Un país, en un principio Italia, claro, pero sobre todo Alemania. Sí, claro. Y luego Estados Unidos, Inglaterra también, donde no se caracterizan premios Nobel, sobre todo en ciencias duras, por supuesto, ¿no? Y bueno, también nosotros que somos del tercer mundo en Argentina, que hemos tenido algún premio Nobel, que muchas veces la gente los pocos premios Nobel. Y algunos tuvimos. Tuvimos Milstein. Creo que son 5. 5. Pero teníamos que preparado. Pero eran otras épocas. Por ahí nos salen. Por ahí tenemos a tirar como las 7 maravillas del mundo y nos salen los 5. Bernardo Hussein.
César Milstein Milstein. por los anticuerpos monoclonales, Federico Leluar, que lo bancaba la Fundación un Campomar. poco más conocido, digamos, Un ¿no? poco más conocido. Después tenemos a Saavedra Lamas en... Saavedra Lamas y bueno, Pérez Esquivel, pero más un premio más político. Premio Nobel de de la Paz, pero muy- más político, ¿no? Como los premios como Nobel los de premios la Nobel. Paz. Vos imaginate, Obama Bueno. ganó un premio Nobel de la Paz, que es algo vergonzoso Pará, directamente. pará. El día anterior había mandado a bombardear no sé qué. Sí. Se reía. Vos te acordás, Simón. Le hice un reportaje al día siguiente y el tipo bajó la cabeza como diciendo cambiame de tema. No, claro, vergonzoso. Impresentable. Vergonzoso, pero bueno, a ver, cosas que pasan. De ahí le vino también el seudónimo de alguna forma, Barack Obama, Claro. ¿viste? Un tipo que inició no sé cuántas guerras. Todas. De alguna forma liquidó a millones de Sí, personas sí, sí, y el tipo recibe el premio Nobel. El premio Nobel de la Paz. Claro. Y bueno, así que Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, sí. Vos sabías algo del tema de que eran contemporáneos. Eran contemporáneos con Ramón. Con ¿Cuánta Ramón- gente, che? Ramón, Ortega, Gasset, Cajal- Ramón Cajal. Estamos hablando mucho. Ortega y Gasset eran dos. Ah, no, estamos. Yo somos cuatro personas diferentes. Son cuatro. Son estamos dos, nombrando- entonces. Creo que era Sí. uno, ¿no? Ortega y Gasset, el gran pensador, no, se puso el orto cuando se entera. Dice, España no puede tener un premio Nobel en un país que no tiene tradición de ciencias duras. Mirá, Es claro. una excepción, y al ser una excepción es una vergüenza. Claro. Después con los años se retractó. Se retractó, se claro. retractó. Decía, es la excepción que confirma la regla. Exacto, la algo de forma. eso. Algo de eso. Bueno, Chino. Lo interesante es que gracias Sí. a él, ahí nomás Sí. se desarrolló lo que conocemos hoy como sistema nervioso periférico, central, tal cual los conocemos hoy. Tal cual. Gracias a él. Sí, sentó las bases. Sentó las Y como una reflexión final, ¿no? Que cuando el preconcepto que tenemos, sobre todo en Argentina, te diría, porque yo que cuando puedo viajo y he Sí. viajado bastante, el prejuicio hacia el culto, si bien puede ser general, no es tanto en otros países, porque acá en Argentina yo creo que, no sé, Latinoamérica, ¿no? Lo mal visto que está visto el físico-culturista. Muy mal visto. En otros países, hasta te diría con algo de admiración, yo que viajo a Asia bastante y he viajado mucho, he recorrido Estados Unidos, y la gente cuando te viene de alguna forma te halaga y te pregunta. Por ejemplo, siempre digo, en Argentina, en Estados Unidos, cuando te ven grande te dicen how much your press. Claro. ¿Viste? ¿Cuánto levantás? ¿Cuánto levantás? Acá te preguntan, ¿qué te metés? ¿Viste? Despectivamente, de alguna forma. Es así. y Por eso cómo- están... Y cómo también, volviendo a Ramón y Cajal, de alguna forma, esto para terminar y hacer una reflexión, está demostrado en los últimos años, esto está demostrado científicamente, que un trabajo físico, un entrenamiento de alta intensidad, mejora incluso con los años las conexiones neuronales, que no solamente, tan mal visto que está el culturismo, sino que ese desarrollo, ya sea culturismo o cualquier deporte con alto rendimiento, mejora esa conexión que hay entre las neuronas para tener una longevidad, no solamente en el culturismo, sino también en la salud mental. Totalmente. Así que, bueno, Totalmente. creo que fue un programa bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Chino, te voy a volver a convocar Cómo no, cuando cómo no. cuando salgan ustedes, que son los que nos aguantan a full, que no hacen el soporte. Si tienen algún tema a desarrollar, lo pueden pedir, siempre relacionado con el culturismo y estas aristas un poco que vemos el lado B del poco culturismo. común, y siempre desde la curiosidad. Desde la curiosidad, yo les sugiero... Por eso pido que no sean estrictos en cuanto a No, los nosotros somos culturistas, Claro, ¿no? claro. Nosotros somos culturistas. Dice, me han Somos, incluso. el chino es más culturista que muchos culturistas, porque una persona que es de lunes a domingo, vos ya no sos un pibe, ya pasaste los 30. Ya pasé los 30 de aporte. ¿Cuánto más? Sí, tipo 60. Cuando un joven de 60 años
entrena todos los días y se lo ve con este tono muscular y una dieta, es más culturista que muchos dicen ser grandes culturistas y que tienen la medallita y el trofeo que lo ganan pagando una inscripción de 300, 400 dólares en un campeonato pro qualifier o como lo quieran llamar. Por eso somos culturistas, no somos médicos, no somos científicos, pero nos interesa todo este tipo de temas, así que si quieren sugerir algún tema para desarrollar, lo invitamos al Chino, que de alguna forma culturista, historiador, y podemos hablar de culturismo, de un montón de cosas. Así que yo cerraría haciéndole honor a Ramón y Cajal. A don Ramón, con algo que una vez dijiste con Padilla. Yo les pregunté, ¿hasta cuándo los fierros? Y él recomendó el ejercicio de sobrepeso hasta viejo. Claro. Escribe un libro que se llama La vida a través de los ojos de mis 80 o algo así, donde es casi todo culturismo, es casi todo levantamiento, recomendaciones para vivir la actividad, mejor. Digamos, la actividad física, al menos. Hasta el fin de sus días. Claro. Y esto, tranquilamente la frase que vos me dijiste, o Padilla me dijo, los dos, entre los dos me le dijeron ante mi pregunta, ¿hasta cuándo los fierros? Tranquilamente la frase de ustedes la podía haber dicho don Ramón y Cajal. Sí. Chino, mientras haya fierros, se levanta fierro. Claro. Mientras estén, se levanta. Levantar. Así que bueno, les agradezco a todos. Si no están suscritos al canal, suscríbanse para ver este tipo de programa, de contenido y otros un poco diferentes a lo que desarrollamos hoy. ¿Cuántas vistas, cuántos suscriptores hay? Ya pasamos los 25.000, Wow. Vamos para los 30. Si no están suscritos, suscríbanse, compartan este video a aquellos, no solamente les gusta el culturismo, sino un poco la historia y este tipo de temas un poco diferentes. El que venga acá a escuchar el FS750 HP. No, va a perder el tiempo. Yo creo que hay varios canales van a perder el tiempo, que viene a buscar el último método de entrenamiento. Y también, si están suscriptos, clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Si ustedes comentan, si ponen un like, si ustedes comentan, nos ayudan porque el algoritmo de YouTube lo va a mostrar a más cantidad de gente. Yo te quiero agradecer otra vez, Chino, por estar a altas horas de la madrugada. Día de trabajador, nos pasamos 1 de mayo. Tampoco soy. No exageremos. Chino, y como siempre digo, gracias, muchas gracias por ser musculoso. ¿Y argentino no? Y argentino. Esa es la de Padilla.